Hola a todos, bienvenidos a Relatores. Mi nombre es Jorge Barba y soy su anfitrión. Este sería el episodio número 8 y voy a tener una reacción a un video que me compartió ya hace varios meses mi estimado amigo Sergio Franco Aceves de Tepatitlán. En este video siguiente, él fue entrevistado por el periodista de TV Azteca, ¿no? Hicieron una entrevista acerca de el origen de los salteños, especialmente en la población de Tepatitlán. Y me la compartió y después de verla le dije, Sergio, no puede ser posible que esto es lo que ustedes hayan dicho. Y me dijo, no, nos tomaron fuera de contexto, especialmente a él, dice. Los demás no puedo yo asegurar. Pero en todo caso, no estoy atacando a las personas que aparecen. Ellos tienen el derecho de opinar eso y cosas peores. Pero vamos a ver el contexto histórico y qué es lo que podemos comprobar y qué es, mi abuelita me dijo. Entonces, sin más preámbulo, vamos a ver este video del origen secreto de los Altos de Jalisco. Y va de esta forma. Nunca más tendrás que pincharte el dedo. En el corazón de los Altos de Jalisco se oculta una historia fascinante que ha estado en las sombras durante siglos. Vamos a ver cómo está la calidad. Investigaciones revelan cómo una comunidad de judíos sefarditas, forzados a huir de la persecución en la península ibérica, podrían haber encontrado refugio en esa región de México. Para empezar, ahí dejan muchos ganchos, de donde se agarran y después se pueden soltar, y eso es lo que es bien difícil de puntualizar así. Después de la expulsión, o sea, entonces quiere decir que no los expulsaron a estos que vinieron a América. Quiere decir que para venir a América ya habían aceptado la religión. Y quiere decir que lograron convencer a todos los que los revisaban para ver si eran elegibles para venir a América, porque en cada pase a Indias decían, no es de los prohibidos, o sea, sobornaron, o sea, hubo una corrupción ridícula para poder venir aquí a América. Eso es lo que leo, o vamos a ver, ¿no? Porque, como dicen, se enganchan y luego se sueltan como para decir, no estamos diciendo eso, pero sí lo estamos diciendo a la vez. Tengo la firme convicción de que sí traemos sangre judía y yo sí me siento judío, de alguna forma. Por supuesto, señor Javier Jiménez, tenemos sangre judía. Y ya que se sienta judío, ya es, pues no sé a qué se refiere con sentirse judío. Pero bueno. Desde los años 70, investigadores se han dado a la tarea de indagar el origen de los judíos salteños. ¿Qué investigadores? ¿Qué investigadores? ¿Qué investigadores? Oriundo de Jalostotitlán, el doctor Salvador Gutiérrez lleva más de 3 décadas analizando documentos y averiguando sobre el origen y destino de la histórica sociedad alteña. Conviví en una convivencia social con el doctor Guillermo Porras Muñoz, miembro de la Sociedad Mexicana de la Historia. Al conocer mi origen alteño me dijo, oye, ¿sí sabes que tus antepasados alteños eran judíos? A finales del siglo... No lo conozco, señor doctor, pero ¿qué tal que le hayan dicho que si saben que tus antecesores eran franceses? ¿O qué tal que es una mezcolanza de gente? ¿Qué tal? Está canijo. Siglo XV, los sefarditas se vieron obligados a abandonar España y Portugal. Investigadores advierten que los sefardíes... ¿Cuáles investigadores? Sea más precisa nombre para poder contactarnos y decirle cómo, cuándo y dónde.
Duraron no sé cuántos años, cantidad de personas que yo conozco, batallando para confirmar con la SIL o como se llame, para ayudar a personas que querían recibir la ciudadanía española o portuguesa por tener un ancestro judío. Y estos investigadores ocultaron todo eso para estas personas que los necesitaban. Llegaron a esta zona de los Altos de Jalisco. Los sefarditas españoles que salían huyendo de la persecución, salían de los puertos de Laredo o de Bilbao, cruzaban el Atlántico y llegaban a Veracruz, de Veracruz a la Ciudad de México, a tomar el camino de la Ruta de la Plata. En la Ruta de la Plata está como una estación Lagos de Moreno. Ok. Ni cómo. Los que españoles sefarditas, o sea, ya asumo que ya cristianizados, para escapar de las persecuciones. Ok, vamos a darle el beneficio de la duda de que allá en España sí los marcaban como cristianos nuevos y al llegar aquí a América, no tanto. Ya podrían decir, somos españoles en un mundo de muchas etnias indígenas y se pasaban desapercibidos. Vamos a decir eso. Ahí sí le doy el beneficio de la duda a este señor. Se advierte que esta zona era árida y de tierras pobres. La escogieron porque en ese entonces era remota. Criptojudíos era un judío. La escogieron porque era remota. Porque simple y sencillamente el camino que iba de Zacatecas a Michoacán y a la Ciudad de México y era remota. Bien. Judío cristiano que se aceptó el cristianismo, pero seguía practicando el judaísmo. Vamos a ver. Digamos que sí seguían practicando el judaísmo y hicieron una mezcolanza del practicar a medias el judaísmo porque no podían libremente practicarlo. Y el cristianismo, ¿cómo lo practicaron? ¿Cómo practicaron el cristianismo? Completamente. El judaísmo a pedacitos y el cristianismo completamente, porque si ves tú la historia de los Altos y empiezas ya a ver las familias que se establecieron y empezaron a crear linajes esclarecidos y que fueron alcaldes, alguaciles, capitanes en los puestos y todo, y la cantidad de sacerdotes que de estas familias llegaron, la cantidad de capellanías que instituyeron y todo eso, ok, eso sí lo pudieron hacer, pero ocultaron su religión judía y esa no la podían practicar abiertamente y fue nada más como en pedacitos. Ok, muy bien, señor. Al visitar algunos municipios de los Altos de Jalisco como San Miguel el Alto, Jalostotitlán. San Miguel el Alto, devuelve los 200 años atrás, pueblo de indios y rejunte de indios, descendientes de esclavos, con mulatos, con indios. Había en 1780 y tanto, había como 5 familias de indios puros ahí. Y esos mismos se quejaban de todos el mestizaje que había entre ellos de castas, y hasta hay un documento en donde van y dicen, o sea, aquí estamos hundidos con esta gente. No decirlo. Ya después de la independencia, pues sí, como en todos los pueblos que eran de indios y empezaron a llenarse de españoles, porque fuera de Jalostotitlán y de Tepatitlán, que eran pueblos de indios, pero con mayoría de españoles, aquí ya se van de cabeza. Tepatitlán, entre otros. Pudimos conversar con algunos de sus habitantes. Coinciden en que estos judíos sefardíes llegaron conversos a estas tierras de Jalisco. Se protegían. Bueno, ahí ya está. Llegaron conversos. O sea,
¿Y qué implican? Que llegaron conversos una vez más y practicaron el judaísmo silenciosamente y el cristianismo abiertamente, y en una manera que quiero ver yo otra región que tenga las instituciones de las capellanías como los Altos, tantos sacerdotes, tantas monjas, tantos conventos, y por favor. Bajo el manto del cristianismo para evitar ser juzgados y perseguidos por el Santo Oficio. En la diáspora realizada por los reyes católicos en 1492, estos al ser expulsados fueron conglomerados en comunidades en diversas regiones del mundo. Y ok, vamos a ver. Estos fueron expulsados de España, ¿okay? En varios lugares del mundo. Y uno de ellos fue América. Y llegaron a los Altos. Y en los Altos se escondieron ahí. ¿O cómo? O se cristianizaron y se empezaron a casar con cristianos viejos, con hidalgos, con de todo tipo de gente, y aún entre ellos continuaron secretamente siendo judíos. A ver. desde luego que en la región de los Altos, Cronista de Jalostotitlán, Luis Jesús Ramírez. varias de las familias de españoles que llegaron tenían este origen. Cuentan que los Tenían este origen así, vamos a ser honestos, Jalostotitlán. A ver, los Gutiérrez, que después se casan con los Hermosillo, por ejemplo, o los Aceves, los Barba, sí. Ellos fueron los principales y los más viejos pobladores en Jalos. No tenemos evidencia alguna de dónde eran los Gutiérrez, digamos, ¿no? Pero sí tenemos evidencia, como por ejemplo de los González de Hermosillo, de dónde eran, o de los Barbas, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo con los primeros pobladores de Jalostotitlán? Que en cierta manera serían una segunda oleada de habitantes de Lagos. Vamos a ver qué es lo que sucede. sefarditas luchaban incansablemente por invisibilizar su origen. Los 365 días del año se tocaban las campanas de la parroquia. En cuanto había el primer campanazo, nos teníamos que... Esto estoy seguro que es parte de lo que me dijo Sergio, que los tomaron fuera de contexto. Porque necesitas tú, o sea, completamente ignorar que el cristianismo es la continuación del judaísmo. De hecho, los judíos son los que se fueron al cerro sin mandado. Pero bueno, digamos que esto es fuera de contexto y no es completamente lo que él cree que era, como para exagerar el cristianismo, para que no me dijeran. ¿Quién te iba a decir? ¿Quién te iba a decir? Por favor. En la calle. Entonces es una forma también de decirle al mundo, ¿sabes qué? Yo soy católico. El otro indicio... Estoy seguro que lo está diciendo fuera de contexto, y lo hicieron lo mismo que con Sergio, seguro. Lo que tenemos es que la gente, o los judíos que no comen carne de cerdo, acostumbraban a hacer sus carnes donde la gente los viera. Y también A ese sí tengo dudas si lo dijo fuera de contexto o si cree realmente eso. Porque como dijo, la gente que era... Bueno. Bien, destacan algunas costumbres en la región como... Y sigue con la de casarse con las mismas familias y en el mismo grupo familiar. Ya no tienen conciencia de que había clase, y ya existe, más está peor la clase social ahorita, y cómo no se casa una persona alta con una baja. Es más, una persona educada no se casa con una persona maleducada. Por favor, esto
Se me hace que no voy a poder acabar el video. La endogamia. Como en los templos, los hombres estaban del lado derecho y las mujeres del lado izquierdo, que era una tradición judía. En torno Eso es lo que dice Sergio. Dice, no, si hablamos muchos detalles acerca de cosas, y eso es lo que y estaba enojado cuando me dijo a mí, estaba enojado, dice, pues, ¿qué pasó pues? Entonces, ¿para qué nos entrevistan? Así, le dije, bueno, lo que querían es una voz con un nombre de esas poblaciones para hacer un video ridículo de esto, algo serio. Nombren a los investigadores que desde 1970 tienen el altero así de documentación y evidencia de que eran judíos. ¿Y quiénes? Si eran, muy bien. Yo acabo de hacer un libro acerca de los López. Y en ese libro, los López de Torrijos, evidentemente tenían ascendencia judía, al grado de que cuando estaban en Santa María de los Lagos, el mismo sacerdote Tomás Ruiz le dijo judío a Luis López. Juan Tolentino de la Inquisición dijo, este es cristiano nuevo. O sea, ¿qué más evidencia hay? Hay evidencia acerca de los Pacho, por supuesto que hay evidencia de los Pacho que eran conversos. Hay evidencia de los Gutiérrez de la caballería que llegan por los Estrada, ¿no? Completamente evidencia. Entonces, ¿qué necesidad hay de ridiculizar una región en algo así? Nadie, o sea, ¿quién está ocultando eso? Pero es que se tiene que saber de que, ¿cómo no va a haber influencia judía? Al igual que debe de haber influencia de los moros, al igual que debe de haber influencia de otras tantas naciones europeas que influenciaron a Castilla desde muchos años. Y cómo ignorar también que la influencia de tantas etnias indígenas que hay. Esto es una ridiculez. al origen judío alteño, hay mucha tradición oral y la documentación podría parecer poca debido a la antigüedad en la que sucedió y la forma en la que llegaron ya conversos. Sin embargo, el historiador Salvador Gutiérrez y cronistas hablan de importantes documentos que existen para avalar las investigaciones. En 1622 se instauró el Tribunal del Santo Oficio en el corazón de la sociedad alteña. 1620, ¿qué dijo? En el corazón de la sociedad alteña, Santa María de los Lagos. O sea, no ocupamos instituirse en ese lugar ni en ese año. Estaba desde, válgame Dios, 1569, cuando a Juan de Aruama lo meten por palabras malsonantes, por cosas heréticas. O sea, la Inquisición no solamente era para buscar a ver quién era judío. Había muchas razones por las que la Inquisición se instituye en un lugar. Entonces, o sea, ¿qué está pasando con esta gente? Vuelvo al punto que le dije a mi estimado Ernesto Ábalos Palacios y no quiero caer en la misma, repetir lo mismo de otro, pero es en 1646 en la ciudad de Guadalajara cayó un grupo, pero grande, de personas que efectivamente practicaban elementos de la ley muerta o la ley de Moisés. Y esos elementos los descubrieron porque, por ejemplo, los ayunos a los cuales estaban atados ellos, no era tan fácil para ellos llevarlos a cabo sin que se notara. Y en algo tan ridículo como un ayuno, caían en evidencia con sus mismos esclavos y lo que sea. Y por más que empezaban a sobornar a uno u otro, la gente, el ser humano no puede guardar un secreto. Muy difícil. A menos que pertenezcas a una de esas sectas secretas y que juramentos y que te metan en un ataúd, como lo hacen, pues eso ya sabes. Pero al común, por favor. Porque la única razón es porque había judíos en esas épocas, porque además eso comprueba que la sociedad alteña fue fundada por judíos. El hablar de unos... ¿Cuáles judíos
y cuál es donde se empieza a determinar qué es ya la sociedad alteña. Francisco Gutiérrez, el viejo poblador de Jalostotitlán, era judío y su esposa, si eran judíos, Francisco Gutiérrez y Catalina González, sí, puede ser que sí. Si era judío Toribio Hernández de Arellano y su esposa Isabel de Mendoza, caray, sí, hay más elementos. Y así sucesivamente, los que son los pilares. Si Juan González de Hermosillo y su esposa Ana María Muñoz eran judíos, sí, completamente empezamos a creer, pero muestre la evidencia, porque de otra forma, ¿cómo? ¿Qué tal que eran moros? Podrían ser, y si eran moros, ¿cuántos se van a querer sentir moros? Y hay evidencia. No quiero decir, pero estimado Eric y yo vamos a hablar acerca de Juan de Monroy, el cual se le acusó en la Inquisición de que era descendiente de moros y judíos, y había papelito que lo comprobaba. No solamente, me imagino que qué ridículo es el pensar que no hay evidencia y hay evidencia. Hay evidencia con unos y con otros no. O a unos sí los descubrieron, a otros no. Qué conveniente. Origen judío sefardí es, diríamos, polémico y por demás controversial por lo que esto suscita, pero también si nos situamos en esa época en la cual muchos de ellos eran perseguidos, también ellos cambiaban, se convertían al catolicismo y cambiaban sus apellidos, y los podemos encontrar ya aquí en América con diferentes apellidos. ¿Cuáles? Si los más grandes judíos que podemos nosotros confirmar son los Pacho. Y el apellido Pacho no lo ocultaron. No lo ocultaron. El hecho de que a Pedro Pacho se haya casado con una Temiño y sus hijas usaron el Temiño, porque por favor, el Temiño es más de alcurnia que el Pacho, no significa que lo ocultaron porque judíos y agárrense. No, para prueba un botón, están los de la Ciudad de México beneficiados, están los de Jalapa con unas de las cantidades más grandes de tierra ahí. Entonces, esto es ya en el vecindario de una mala información. Y esto, vuelvo a repetir, no es un ataque a las personas que lo están diciendo, porque está fuera de contexto, y yo solamente estoy reaccionando a lo que se escucha, no a la persona. Si una de estas personas ve este video o alguien le dice, ya hay un gallo que te anda diciendo lo fulano, no. El punto es los de TV Azteca deben de tener vergüenza en haber hecho algo así. Es ridículo, la verdad. Bueno, porque hay evidencia y vamos a ver. Aquí es un pequeño listado que hice yo un tiempo atrás. Y vamos a ver nada más para cerrar con broche de oro acerca de quiénes podrían haber sido judíos y quién no. Vamos a echarlos al ruedo, como dice. Hernando Martel. Ok, como bien sabemos, hay un proceso de Juan de Ruama, en el cual él dice que él se adentraba para lebrestar a los indios y después poderlos tener como esclavos de guerra. Y esa era una práctica que los judíos eran especialistas, porque los judíos eran esclavistas. El problema que tuvieron toda su historia en Europa estaba ligado a eso, al dinero y a los usureros y todo eso. ¿Quiere decir que son malas personas y eso? No. Quiere decir que nosotros tenemos ancestros, por supuesto, muchos, y peores tal vez de otras etnias, pero como quiera. Bueno, vamos a ver. Hernando Martel. Tal vez una abuela por ahí que la haya hecho judía, tal vez, sí, puede ser. Lorenzo Padilla Dávila, los machicados, posiblemente, no tenemos evidencia, pero posiblemente. Si le preguntas a todos los loquitos que creen que los machicados
o Bachicao eran judíos, pues son. También hay evidencia que podrían haber sido hidalgos, ¿no? Entonces, ¿quién va a ganar, no? Juan es de Aruana. ¿De dónde era? ¿Ok? Vamos a ver. ¿Qué tantos judíos había allá donde había? Juan de Portugal. Posiblemente. O nada más porque era Juan de Portugal. O era hijo de esta, ¿cómo se llama? La Pelicana. Alonso Macías Valadez. Ya sabemos de los Macías Valadez. Nombrados hijodalgos. Lorenzo Álvarez no era portugués, o sí era portugués, no sé. Nunca he visto la evidencia de que era portugués. Y el apellido Álvarez, levantas una piedra y está en todos lados. Entonces, ¿cómo sabemos? Posiblemente su mamá o su papá eran judíos conversos. ¿Cómo saberlo? ¿Cómo saberlo? Pues bueno, si pongo, por ejemplo, tengo un amigo que es Álvarez e hizo la prueba del cromosoma Y y salió que es RB1, o el que se conoce así. Y ese es el más famoso en Europa, el más común. Entonces quiere decir que es europeo, no es judío. ¿Cuál es el ADN de los judíos? O sea, todo esto se pone difícil. Había otro señor que era Francisco Camacho, posiblemente judío, no sabemos. Pedro Marfil. ¿Quién era? Sabrá Dios, todavía no sabemos. Tenemos una laguna, posiblemente. 50-50 que era judío. Oh, posiblemente. Juan Vicente, también, no lo sabemos. Pedro de Anda, ¿de dónde era? Podemos especular. ¿Era judío también? No. Juan Sánchez de Lara, también judío. Bueno, pues, no, se me es que todos. Juan Granizo, sí. Pues se puso el nombre de Granizo porque cuando llovía él levantaba los pedacitos de hielo para venderlos. Pedro Granizo, su hermano. Domingo Alonso, ¿quién era Domingo Alonso? El apellido de Alonso está raro. Tal vez es Moro. Juan de la Torre Valdés. Ah, caray. Pedro de Ulloa. El bachiller Valdés, me imagino que tiene que ser pariente de los Macías Valadez. Sebastián de la Rocha. Pedro Hernández Chacón. De Berlanga. En Berlanga había muchos conversos. Posiblemente era. Se convirtió y aquí secretamente todos, la mayoría de los que están aquí son potencialmente judíos. Oye, de veras que ya contemplándolos se me es que sí tienen toda la razón. Como no sabemos de dónde eran judíos. Y todos se vinieron al mismo lugar convenientemente a ocultar su verdadero origen. Muy bien. Antonio Fallero. Sabrá Dios. Pedro de Mata. ¿Quién es Pedro de Mata? Todos estos tengo yo, quiénes son y de dónde vienen unos y otros y cuáles son las evidencias de dónde venían. Pero por el puro nombre o así, ¿cómo vamos a determinarlo? Muchos de esos ya sus linajes no quedaron en los altos. Y son los primeros pobladores. Estos desde cuando se funda Santa María de los Lagos hasta finales del siglo XVI. Álvaro López. Este sí sabíamos que este sí tiene cola que le pisen. Hermano de Luis López, al que le decían abiertamente judío y que le llamaron cristiano nuevo. Nadie lo está ocultando. Bueno, tal vez lo ocultaban porque no sabían el origen. No sabían el origen. Muy bien. Gabriel López, el hijo de Luis López. Sebastián Aguilar. Pedro de Obaños. El Obaños, el que se casa con esta Elvira Gil de Lara. Bartolomé Rodríguez Rendón. Hay que ver. Antonio López de Vergara. Pedro Guzmán. Todos estos son pobladores de Santa María de los Lagos de una manera u otra recibiendo tierras o estando ahí, que hay mucho que indagar en ellos, pero el que vaya saliendo que es judío lo ponemos en donde debe de ser, y el que no, pues no. Pero ¿cómo especular tiempo atrás? Imposible. Se debe de decir, en mi opinión, es evidente que si los primeros cristianos fueron judíos, hubo así se fueron por todos lados del mundo los judíos. Había muchos nuevos cristianos como primeros cristianos y muchos judíos y convivieron en España durante siglos. Las costumbres eran las mismas, el cristianismo es literalmente una continuación del judaísmo, porque Cristo es el Mesías y el cristiano es el que cree en el Mesías.
Y si a alguien le gustaría ver algo impresionante, vean un debate de el doctor Michael Brown, que es es un judío que cree en Cristo, ¿okay? Contra un judío ortodoxo. Y el doctor Michael Brown es el más grande apologético y destructor de las falacias que los judíos crearon durante todos los años que tuvieron que vivir con los cristianos y poder practicar cómo refutar el cristianismo, y tuvieron que inventar ciertas cosas que no. Lo invito a que vean a un judío que crea, un judío mesiánico, como le dicen, contra un judío ortodoxo, y de maravilla. Continuamos. Diego Núñez de Montes de Oca, Martín Vázquez Cermeño, Francisco Palacios Borqués, Melchor Hernández, Luis Castellano, Diego Hernández Cachán, y su hermano Diego Gutiérrez Cachán. Vamos a ver quién más. Yo no he acabado eso porque no hay documentación que me ayude a tantos linajes que tengo que completar. Hay varios que tengo, si pueden ver el numerito aquí, es que allá abajo tengo muchos de los orígenes. Pedro de Trejo, Juan de Zurita, los Zurita posiblemente, eso sí, hay que reconocer. Diego de Vivar Melgarejo, de allá, de Fuensalida. Francisco Muñoz, el que casa con Lucía de Nava. Rodrigo Muñoz, el que casa con su hermana Catalina López. Francisco de Espinosa, el que casa con doña Francisca, se llamaba Francisca Espinosa para ponerlo listo. Don Toribio Hernández de Arellano, ¿qué origen es? No lo sabemos, posiblemente sea, pero hasta que el papelito nos hable, pues todo queda en que pues, eran del lugar donde históricamente ha habido más mezcolanza, que es Iberia. Ahí es el molcajete más grande que ha existido en la tierra, y vamos a decir, no, ¿era nada más esto? Bueno, yo pienso que no. Juan Becerra, Cristóbal de Olivares, supuestamente unos dicen que nació en Guadalajara, posiblemente, vamos a ver cuando se acaben las investigaciones, y esperemos que salgan más y más informaciones. Álvaro Carrillo de Sandy, el yerno de Lorenzo Álvarez. Álvaro de Ornelas, posiblemente era portugués, dicen, posiblemente portugués. Martín García, Alonso Riquelme Severinos, Pedro Román, Francisco de Tavera, el que casa en segundas nupcias, el capitán que casa con doña Luisa de Nava. Diego Pérez, Francisco de Hinojosa. ¿Quién era Francisco de Hinojosa? Sabrá Dios. Ese apellido Hinojosa es curioso, ¿eh? Curioso. En una de esas esté en el mismo caso que todos los demás que no sabemos su origen. José Velázquez de Moya, obviamente ya sabemos que es de los de Moya. Francisco Martín, Francisco de Sandoval, Juan Ruiz, Francisco de Medina, Luis de la Cueva. Ese tiene que ser Luis de la Cueva. No, esos de la Cueva, ni cómo esconderse en la cueva. Diego Álvarez, el clérigo. Juan Domínguez, el segundo esposo de Catalina López. No, usted tiene que haber sido. Ella nada más con judíos se pudo haber casado. Ni modo que no, nomás se casaban entre ellos. Lorenzo Domínguez, el tercer esposo de Catalina López. Muy bien. Sigamos con Pedro Jiménez de Sotomayor, era vicario, pero los sacerdotes, esos eran los meros judíos. Ellos eran los que tenían la habilidad de esparcer el cristianismo y a la vez secretamente mantener la llama así escondidita. ¿Sí la puedes ver la llama? Pedro de Villafañe, Alonso Guerra, el que pasa como Cristóbal de Moros, pero tenía un apellido muy sugestivo, Cristóbal Ruiz de Moros. Moro, con razón se puso Guerra. Juan de Alba, Pedro Medel, Juan Gil, el yerno de Juan de Portugal, Lorenzo Gómez Márquez. Este sí tiene que ser, sin duda. No, Gómez y Márquez, no, imagínate. Juan de Reynoso, está raro, es Juan de Reynoso también. Hernando de Cárdenas, Gonzalo de Santos, Francisco González, Alonso Álvarez, Juan de Hoyo, Juan Martín de la Barrera,
Arias de Villaverde, Luis Ponce de Esquivel, vicario, Diego Alonso, Andrés de Trujillo. En Trujillo son puros judíos. Martín Vélez, Francisco Gutiérrez. Si Francisco Gutiérrez es judío, todos son judíos. Todos los de Jalos. Ese es el principal geniarca de Jalos, Francisco Gutiérrez. Ahora vamos. Alonso de Quesada. No, ¿cómo no? Alonso de Quesada. A menos que sea el de los Quesada que se unieron a la Malinche, ahí está entre los que no saben a qué lado irle, que sea judío o que mejor desciendan de la Malinche. Qué difícil tarea. Pedro Núñez de Villavicencio, el presbítero. Alonso Palacios, Hernando de Villegas, cómo no, Bartolomé Gómez, Diego González, el suegro de Francisco Gutiérrez, ese sin duda también, Rodrigo Martín, Juan de Ugarte. Entonces, qué difícil la tenemos para poder investigar y poder determinar la afiliación con todos los judíos. Pero lo bueno es que desde 1970 hay investigadores que ya tienen todo, nomás están esperando que, a menos que haya un club que hay que unirse, que digan y nos metemos. Y pues bueno, con esto le doy fin a este capítulo extraño, porque la verdad no hay una manera de describirlo. Es muy difícil hablar acerca de estos temas, porque uno trata de ordenar y llegan estos y desordenan las cosas, pero en una manera bien curiosa. Como quiera que sea, los de TV Azteca son unos ridículos, y la gente pobre que cree en la tradición o que sí se sienten judíos o sí, su gusto, ¿no? Está bien. Hay gente que se siente francesa también. En una de esas franceses judíos, allá también había judíos. Entonces, qué difícil la tiene toda esta gente, ¿no? Toda esta gente. Y gracias por estar conmigo. Se despide su anfitrión, Jorge Barba. Hasta luego.